Hola amigos y amigas de Rincón Random, ¿cómo están en esta nueva entrega de Reuniones Random? Hoy estaremos hablando, como dicen las camisas de ellos dos, ¡de las Tortugas Ninja! Eh, Eh, Y aprovechando también que acaban de sacar la nueva historia de Ronin, que está fuerte. Bueno, un gusto estar con ustedes otra vez y bueno, sobre todo con este tema tan lindo, ¿verdad? Que nos evoca a nuestra niñez porque ciertamente nacimos con las tortugas ninja, ¿verdad? Y ahora que hay una nueva entrega, nos ilusionó para hacer este programa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Espero que disfruten mucho de este tema igual que nosotros. Y ahí les vamos a estar compartiendo información, curiosidades, distintas cosas que encontramos y nos parecieron muy interesantes. es que sí, como dice Lar, realmente las personas de finales de los 80, 90 nos criamos viendo las tortugas ninjas en la infancia, entonces tenemos como un vínculo también afectivo muy nostálgico y cariñoso con las pequeñas Claro, tortuguitas mutantes o ninjas. claro. Mm. De hecho, mi recuerdo más fuerte con ellas es que fue la primera película que fui a ver al cine en Oh, el 91. Es la primera de mi historia, ¿verdad? Y fue Las Tortugas Ninja, ¿verdad? Mi mamá me llevó, ajá, ajá. este, después de una cita con el médico, fue entonces como el premio, ¿verdad? De haberse portado bien, Ay, qué ir a linda. ver Las Tortugas Bonito Ninja. premio. Sí, 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 sí. Yo me acuerdo que yo la fui a ver al cine Omni, que estaba abajo, como con el piso de Ajá. abajo, era todo oscuro y nosotros estábamos todos ansiosos porque iba con dos primos que se llaman Mauricio y Esteban, que nos llevaba el tío de Frank, creo, y nos metieron. Y ahí, no me acuerdo casi nada de la película, pero me acuerdo que la pasamos súper bien y que el cine estaba a reventar, ¿verdad? Y eran esos Claro, cines gigantes de antes. sí era un éxito. Qué bueno. Bueno, y si quieren yo comienzo con un poco de historia. Bueno, Em, bueno, las tortugas ninja o las tortugas ninjas adolescentes mutantes, que en algunos países encontré por ahí, les decían las tortuninjas, que me pareció muy vacilón. Y bueno, el abreviado de las tortugas ninjas en inglés, que es TMNT, que es Teenage Mutants Ninja Turtles. Es el multiverso ficticio de 4 hermanos tortugas antropomorfos que son también adolescentes, mutantes y ninjas, ¿verdad? Como lo dice su nombre. Cada una de estas tortugas fue nombrada así por su maestro Splinter, en honor a los artistas famosos del Renacimiento italiano. Entonces Leonardo por Leonardo da Vinci, que su antifaz es de color azul. Después Rafael, de Rafael Sanzio, que sería el antifaz rojo. Miguel Ángelo de Miguel Ángel Buonarroti, que es la naranja. Y Donatello, de Donatello, que es la púrpura. Normalmente ellos viven en las alcantarillas de Nueva York, pero también se dice que vivieron en otros lugares como la granja de la abuela de April O'Neil en Northampton, en Massachusetts, y en viejas estaciones de metros subterráneos y en el apartamento también de April, también fueron parte de los lugares en los que ellos vivieron. Las tortugas se originaron de un pequeño cómic en blanco y negro de Kevin Eastman y Peter Laird, titulado Eastman and Laird's Teenage Mutant Ninja Turtles. Se publicó en 1984 por Mirage Studios, que es un estudio que ellos dos crearon como por tener una editorial para poder publicar este cómic, y se convirtió en una sensación así de la noche a la mañana, y digamos, fue muy importante para lo que son los cómics independientes. El origen de la historieta es una parodia y un homenaje al trabajo de Frank Miller, que eso me llamó mucho la atención. La cubierta de la primera edición es muy similar a Ronin, que también es de Frank Miller,
Y el origen de la historia de las Tortugas Ninja implica el mismo origen o muy similar a Daredevil. Y también los enemigos de las tortugas, el Clan del Pie, también tiene una relación muy similar con los The Hand o La Mano, que es un grupo de asesinos ninjas también de Daredevil. La primera edición fue, disculpen, publicada antes de como de una guía de cómics, la cual consiguió muchísima atención entre los fanáticos de las historietas, y tanto así que tiraron 3,000 copias y fue vendida así, de una vez, y eso incrementó su valor comercial. Se suponía que iba a ser solo una edición y ya, ¿verdad? Como para homenaje y ya, pero fue tanto el éxito que tuvieron que empezar a continuar las historias. También el formato de este cómic, del primer cómic, fue más grande a las historietas normales y eso decidieron mantenerlo en las primeras 5 ediciones. Después de esto, bueno, poco a poco el hecho de que ellos sacaran un cómic en blanco y negro generó mucha publicidad entre los cómics independientes y eso hizo que otros cómics también empezaran a generar cómics así en blanco y negro durante toda la década de los 80s. Se empezaron a crear también cómics muy similares con respecto a las tortugas ninja. Unos eran como de unas ratas ninja, etcétera. Digamos, hubo distintas cómics de otros grupos y editoriales independientes que eran muy parecidas digamos, generando parodia con respecto a las tortugas ninja. Y todo esto fue, se generó como todo un colapso de ventas entre 1986 y 1987. Después, Archie Comics, que fue una editorial también de cómics, tuvo los derechos de la publicación, pero estaban basados en la animación de 1987. Entonces, los cómics de ellos eran como un poco más divertidos, etcétera, en los primeros 5 capítulos. Luego se decidieron separar totalmente de las animaciones y se volvió un poco más serio, haciendo críticas con respecto a la muerte, a los conflictos religiosos, problemas de medio ambiente, etcétera. Y esta línea de cómics fue publicada entre 1988 y 1985. Y espérense para ver qué más datos. Bueno, ya como dato curioso, que sí me llamó mucho la atención y yo dije, esto hay que mencionarlo. Las tortugas ninja han inspirado el nombre de una tortuga prehistórica que tiene cuernos y una cola llena de picos, y los científicos ubicaron al animal un nuevo género que se llama Ninjemins, que significa tortuga ninja. Eso me pareció súper simpático. La verdad es que bastante gracioso. Uy, qué bueno, no sabía eso. Yo tampoco. Sí, muy vacilón. Y bueno, estos son un poco de los datos que encontré. No sé qué más quieren ustedes aportar. Tal vez señalar que personalmente yo no tuve mucho contacto con el cómic, porque, bueno, no sé a Costa Rica, digamos, en los 90s, qué tan usual era conseguirlos, ¿verdad? Me parece que no mucho. Aunque hay muchos elementos, ¿verdad? Mucha parafernalia, camisetas como las que tenemos. De hecho, este topper también, ya se despintó, pero era de las tortugas ninja. Pósters, álbumes, libros de muchas colorear. cosas. Sí, y recuerdo una muy bien, ¿verdad? Que era que Pizza Hut tenía, porque obviamente ellos pasan comiendo pizza, tenía una promoción donde le daban a uno un topper grande con las tortugas ninja y tenía una pajillota, ¿verdad? Y era una sensación para esa época. Pero yo creo que la mayoría de nosotros nos familiarizamos con ellas, con las tortugas, fue por la serie animada que daban en televisión abierta, ¿verdad? Que era muy bonita, ¿verdad? Era la que uno veía. Bueno, básicamente yo era Donatello.
Además porque me podía hacer el arma más sencilla, ¿verdad? Que es solamente una vara. Entonces uno podía hacerse el arma para andar jugando. Y recuerdo muy bien, por ejemplo, el origen del por qué son tortugas ninja mutantes. ¿Verdad? No sé si ustedes recuerdan ese primer capítulo, que lo repetían un montón de veces, ¿verdad? Uno tal vez iba por el capítulo 15 y se devolvían, ¿verdad? Que eso daba mucha cólera antes. Televisión Nacional. Sí. No sé si lo ¿recuerdan ese De pasaje? la serie no Yo recuerdo el sí, primer capítulo. yo no, del primer capítulo no tampoco. Me Es acuerdo de el la origen de ellas. introducción, pero... Ah, Me ajá. acuerdo un poco de la introducción, pero no mucho. Ahora la volví a ver hace poco. Que tal vez se asocia a eso, que ellas escaparon del jardín, me parece, de esta Abril, o Abril, ¿verdad? Que le decían nada más. Y van caminando las 4 tortuguillas, ¿verdad? Por una alcantarilla, bueno, por un caño, digamos, por una acera, ¿verdad? Un cordón de caño. Y en eso iba un camión de una planta nuclear y el camión tuvo un accidente. Entonces les cayó una sustancia a las tortugas que se llamaba mutágeno. Entonces a partir de este mutágeno, ellas se llenaron, ¿verdad? Pero no solo ellas, sino que también una rata que estaba en las alcantarillas se llenó del mutágeno, que es Splinter, ¿verdad? Y ya, Splinter crece más rápido, eso sí, y cría a las 4 tortugas y les enseña karate, ¿verdad? Que eso es otra particularidad, que el arte marcial que ellas practican, ¿verdad? Es eh, pues son ninjas, ¿verdad? Que eso es algo muy, muy curioso, ¿verdad? No son, digamos, samuráis, Sí, sí, las ¿verdad? tortugas Que Samurai Ninja. practicaban Ninja. otra. Son niñas, ¿verdad? Y el ninja actuaba tal vez de noche, sabía muy bien el uso de armas, ¿verdad? Y, y así, ellas viven en una alcantarilla, ¿verdad? Y se alimentan de pizza. Siempre al exterior es o a combatir a enemigos o a comprar pizza, ¿verdad? Solo eso salen. Entonces, esos fueron los primeros acercamientos, creo que de la mayoría de nosotros, de pequeños, los inicios en los 90s. Sí, Claro. bueno, yo recuerdo, lo único es, digamos, chiquilla, yo sí recuerdo que lo veía porque me gustaba mucho. Y de las pocas cosas que tuve en las tortugas ninja, me acuerdo que tuve una máscara, así de, creo que sí, era de Miguel Ajá. Ángel también, que de hecho Miguel Ángel es mi preferida. Nunca creo que vaya a usar chacos, pero me gustaba mucho ¿verdad? Seguro yo de una vez me pego a mí misma, pero siempre me llamó mucho la atención y yo me acuerdo que tenía esa, de hecho para un Halloween que Ajá. hubo para un 31, estaban en el barrio pidiendo confites y bueno, nosotros no teníamos esa costumbre, pero íbamos a hacer un mandado, entonces dice mi mamá, yo era mami, pero vamos a salir y no sé qué, mami, póngase la máscara, no importa, yo me puse la máscara de Miguel Ángel y nos fuimos y de verdad ahí había unos vecinos afuera, entonces me regalaron unos confites y todo, y ese fue mi único Halloween que celebré, digamos, y fue así de pasada rápido y ya nos fuimos donde la vecina, que íbamos para no sé qué, y la vecina me regaló unos confites y ya, eso fue mi Halloween. Entonces sí. A mí me pasaba parecido a Darcy, porque mi favorito Es que también era tenían. Donatello. Ajá. Donatello me encantaba y después Sí. crecí y me sigue gustando. De hecho, a la fecha es el que más me gusta y es todo nerd y con la tecnología y todas esas cosas. Pero es curioso porque Ujú. en la serie estábamos viendo los inicios de las Tortugas Ninja en la serie con las del cómic son demasiado diferentes. Bueno, no demasiadísimo, pero son bastante diferentes. Porque en el cómic Splinter era la rata de un maestro de ninjitsu, creo, en, en Japón. Y Splinter tenía la Seguro. cualidad de que siendo rata, veía entrenar a su maestro, entonces ella se ponía a entrenar también. Pero llega y el maestro era del clan, del grupo bueno, no, del
del pie, que es el Del que pie, que nos estaba explicando. Y el maestro estaba enamorado de una chavala y el amigo de él también estaba enamorado de la misma. Pero como ella solo le correspondía al maestro de Splinter, el amigo la va, la golpea, entonces el maestro en venganza lo mata. Entonces tienen que Oh, huir, porque la mano los quiere matar, tienen que huir hasta Nueva York, creo. Sí, Y Manhattan. ahí, sí, y ahí el hijo de su rival jura venganza, entonces es cuando vienen, trae todo el clan del pie, los trae a Nueva York y matan al maestro de Splinter. Splinter siendo rata, ella logra huir, bueno, él logra huir, escapa, se va a las alcantarillas y unas tortugas, ¿cómo fue eso? Las tortugas que estaban llevando, no, pasa, eso sí es igual que lo que dice Darcy, pasa un camión de radioactivo, el camión un le cae un mutágeno. compuesto, Ajá. ajá, con el mutágeno le cae el compuesto a una chiquita que estaba llevando las tortugas, en ese momento no le habían dicho que era Abril, ¿verdad? Pero probablemente es la misma después. Y las tortugas caen con todo el mutágeno a las alcantarillas, donde Splinter, siendo ratita todavía sin cambiar, las adopta. Y de repente empieza a notar que empiezan a crecer y a crecer y a empezar a hablar. Entonces Splinter decide adoptarlas como el papá y enseñarles, pero en el cómic, a diferencia de la serie, lo que les enseñan es ninjitsu, que es como el arte del ninja. Yo creo que en la serie dijeron karate, probablemente, suponiendo, porque karate es como el arte marcial más conocido en esa época, ¿verdad? Ujú. Yo Sí, creo que en esa probablemente. época era como karate y taekwondo y ya. No, y hubo que en algún momento variar esto y todo, ¿verdad? Porque hubo censuras en Ujú. algunas partes. O sea, en algún Sí, momento tuvieron que quitarle las armas, en algún momento tuvieron que quitarle el título de ninja a las tortugas ninja, ¿verdad? Este, porque de ahí era una mala influencia, digamos. Seguro por eso es que también recuerdo algunos capítulos donde acababan con una moraleja, que eran así como ambientales, este, o moralejas, no sé, de portarse bien en la escuela y esas cosas, ¿verdad? ujú. Sí, no, y es que también en comparación, digamos, el cómic con la serie animada, el cómic es muy serio y muy violento Ajá. en comparación a la serie. Entonces sí, había leído por ahí que los autores de Las Tortugas no les hacía mucha gracia la serie por eso, porque era, o sea, las hicieron como para niños, con comedia, no había tanta violencia, que por ahí también leí que normalmente si asesinaban era a robots o cosas así, ¿verdad? Y Ajá. no no seres humanos, porque ya ahí ya los podían censurar. Entonces, como que a ellos no les gustaba mucho, pero gracias al éxito terminaron aceptándolo, ¿verdad? Claro. Así. Y otro detalle que vi por ahí es que lo que es la fiebre por la pizza, eso es de la serie, no es del Sí. cómic. Y eso me llamó mucho la atención. Yo, ¿qué? No, porque es un elemento muy divertido porque a mucha gente le gusta la pizza, ¿verdad? Entonces que un superhéroe coma pizza, ¿verdad? Uno dice, uy, sí, que no sé, como que lo hace a uno sentirse identificado. Sí, Y claro. leer eso fue como, no, o sea, eso fue solo de la serie, qué impacto. Y yo comiendo pizza como tonto. No, con lo que decía Darcy de las censuras, es gracioso, estuve buscando algunas de las censuras que les hicieron en Inglaterra, les cambiaron lo que decía Darcy, le cambiaron la palabra ninja, entonces eran las tortugas, no, ¿cómo era? TMNT, Turtle Mutant Hero, no, Ajá. ¿cómo era? Sí, Ujú, Hero, en vez de la palabra niña, le tuvieron que cambiar la ninja por héroe, entonces eran las tortugas héroes adolescentes. Y Ujú. ujú. el arma de nunchacos era prohibida sacarla en la televisión. No sé por qué la espada sí, que es más letal, siento yo, y el nunchaco Sí, no. y las dagas. Y las dagas. Entonces, el nunchaco lo tuvieron que cambiar por, por un Creo que era lazo, por un el lazo lazo o algo así, ninja. sí.
para Inglaterra, mientras cambiaron después cambió la censura y ya las hicieron normales, pero sí era un programa para adolescentes, tenían que cambiar de todo eso. Qué vacilón, ¿verdad? También leí por ahí que la voz de Destructor en inglés era de James Avery, que era el tío Phil del Príncipe del Rap. Ajá. Él era la voz de Destructor, lo leí por ahí y yo me Wow. quedé como, ¡oh, en ¡Ay, serio! sí! ¡Qué bueno! Que es un dato que me pareció muy bonito y curioso. Ujú. Claro. No, Otra de Otro las de... cosas, perdón, No, no, nada más tranquilos. para recordar, que me recuerda, ¿verdad? A los 90s, que de al lado de las Tortugas Ninja, era que todos mis compañeros de la escuela y digamos ya entrando al colegio, más o menos, siempre íbamos a los videojuegos, ¿verdad? Ya sea a las máquinas grandes o a jugar Super Nintendo, que era lo que había en la época. Y a jugar Tortugas Ninja, ¿verdad? Por todos lados. Ese era el juego más aclamado en la época, ¿verdad? Gustaba un montón, era buenísimo. En realidad sí, en realidad todavía sigo jugando, inclusive. era genial porque se podían jugar varios y todo, entonces uno iba ahí Sí. con los Y las arcades. calles, ¿verdad? Eran las mismas de la serie y todo. Y la música, siempre buenísima también. Ujú, sí, cierto. Sí, un detalle también que me gusta mucho de las Tortugas Ninja es que ha habido entregas, ¿verdad? Con otros personajes, digamos, hace poco vi la serie, era una animación que era de las Tortugas Ninja Ah, con sí. ¡Ah, Batman, Robin sí! y Batichica y fue como súper divertido. Pero Después esa es había, de las Sí, es una últimas película que le sacaron películas. hace poco. sí, Ajá. sí. Bueno, relativamente poco, sí, Sí, como después vi años. otra que había, esa sí escuché, vi el dato, pero no la he visto, que era con los Power Rangers también. ¡Ay! Ese también lo tenía ya, demasiado bueno. En Fox Kids. Sí, esa no la he visto, esa voy a tener que buscarla, porque sí tengo ganas de verla, porque si yo veía los Power Rangers siempre, y Tortugas Ninja, y las dos juntas, hay que verlo. Ujú. Y después, un detalle que también ahora que estaba ustedes dos hablando del origen de las tortugas, en comparación a la película que salió, creo que es en el 2014, ¿verdad? Que es del origen de las tortugas, era que el papá de Abril era científico y Ajá. que lo llegaron a matar y ahí fue donde explotó el mutágeno y ellos se transformaron. Esa es otra versión, ¿verdad? Me imagino que esa es puramente de la película. Pero Sí, esta les película cambian ya mucho. es más como humanizada, ¿verdad? Es más, ¿cómo se llama eso? Más con el efecto ya no de fábula, sino de... Ah, Creo sí. que CGI es, ¿verdad? Creo que Sí, que ya ya los son efectos con... especiales, actores humanos, Ajá. Ujú. no Pero igual muy buena, mecatrónicos, ahí ¿verdad? todos caricaturescos, les cambian mucho. Ahí Miguel Ángel se roba el show porque es el que baila por todo lado. Por eso me gusta, porque es el hoppercillo y como a mí me gusta también el hip hop, me siento identificada con él. Qué vacilón que hasta Sí. en la película pusieron cosas con usted. Del 97 al 2014, como que traía ese esquema, la gente que le gustaba, seguro. Hicieron eso. Sí. Porque un dato curioso de esa película es que yo no sabía que trataba. Megan Fox ha sido la única actriz que ha salido en películas, ¿verdad? Porque antes de esas están las primeras 3 películas de Tortuga Ninja que ha ganado un premio, pero el premio que ganó es a la peor actriz de reparto. Ay, qué ¡Oh, pecado. pobres tortuguitas! Ganan así. A mí la escena que más me gusta es cuando están en el elevador esperando entrar y empiezan, ¡pum! ¡Pum! Y empiezan a hacer. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, es que es muy de actitud de adolescentes, ¿verdad? Que están ahí, no tienen nada que hacer, y de qué hacemos, hagamos algo de musiquilla, ¿verdad? Y más si son fiebres, ¿verdad? Sí, todos hiperactivos y todas esas actitudes de siempre estar. Ahí estaba Ujú. Bueno, viendo. Ah, bueno, ¿qué? ujú. No, no, adelante, Manu.
Que ahora que estamos diciendo lo de April, la original, aquí sucede lo contrario al efecto Netflix que llama la gente, que generalmente, que ahora estamos viendo que la mayoría de las pelirrojas las están haciendo afrodescendientes, ¿verdad? Aquí, originalmente en el cómic, las primeras apariciones de esta personaje, ella era colocha, era más afro y todo, pero poco a poco la hicieron más tirando como a irlandesa, sobre todo para la serie animada. Y ya después en las películas, la primera película que hicieron de, ¿cómo se llama? Entre humanos, la actriz le hicieron una combinación de las dos, hicieron una chavala blanca, ¿verdad? Pero con el pelo súper, súper, súper colocho. Entonces estaban haciendo como el que los que la conocían en el cómic, que les guste esto, y las que la conocen en la animación, que les guste también la actriz. Me pareció como algo curioso de las películas. Claro. Y que ella es reportera, ¿verdad? Es periodista. Entonces, sí. ¿qué pasó? Que esa es otra diferencia. Pero si quieres lo dices y después digo la diferencia. No, simplemente quería señalar eso, que ella sí es reportera y que se entera siempre, digamos, digamos, de escándalos así o cosas donde Destructor está atacando, está robando un banco, por ejemplo, a veces, ¿verdad? Con sus robots y todo esto, o con sus secuaces, ¿verdad? Que son aquellos, creo que tienen nombres extraños, creo que era Rocoso, uno, ¿verdad? Que parecía como un jabalí enfurecido. Sí. Y hay varios, ¿verdad? Ahorita no recuerdo bien el nombre de todos, pero ellos se llamaban por teléfono, me daba mucha gracia. Entonces se avisaban, ¿verdad? Que hay un problema en tal lado y ahí asistían las tortugas ninja. Que por cierto, en muchas partes, y esto también me llama la atención, que se me parece un poco a X-Men o a los Hombres X, ¿verdad? Como ellos son mutantes, en muchos capítulos a ellos los inculpan, ¿verdad? Porque preguntan a un testigo, ¿qué fue lo que sucedió? Un bicho raro de forma tal, disfrazado de no sé qué, como un monstruo, ¿verdad? Atacó, eran 4. Y claro, todo el mundo entonces asociaba a los mutantes con las propias tortugas ninja, ¿verdad? Entonces a veces Abril era la que se encargaba de sacar a la luz que no fueron ellas, que fueron los villanos, ¿verdad? Pero a ellos siempre, bueno, en muchos capítulos recuerdo que les echaban las culpas, ¿verdad? Como en Los Hombres X también, ¿verdad? sí. Este tema de los mutantes, seguro en Estados Unidos para esta época de los 90, algo te llamó mucho la atención. Sí, porque venía seguro la ingeniería genética o no sé, Ajá. que sí se daba mucho, el miedo a los Ajá, cambios, la claro. radioactividad, que no se sabía qué estaba pasando. O tal vez también esto de empezarse a leer los cromosomas, ¿verdad? El genoma humano, que se empieza a develar ya más amplio. Entonces sí, se puede hablar de ingeniería genética y todo. Claro, porque si no me equivoco, la primera clonación fue en los 90, ¿no? La primera Ah, sí, clonación de la oveja Dolly. Dolly, sí, sí, no. sí. Sí, sí, Así, sí. entonces, fijo, tiene relación con respecto a eso también. Y Sí, tal sí. vez el hecho de jugar con genes, seguro estaba eso, ¿verdad? Que se podía generar algún poder o algún cambio diferente del ser humano y que tal vez que podían mejorar físicamente, como siempre ha estado como eso siempre está como esa curiosidad de ciencia ficción, ¿verdad? Entonces me Sí, imagino que claro. por ahí tiene relación. No, y es interesante porque ya digamos, los que hacían cómics o escribían de estas cosas, ya tenían una base más científica para Ah, sí. justificar sus creaciones, porque antes era así por arte de magia o por cosas que no sabemos qué Ajá. ocurrió, la sustancia X, tal bicho se convierte en un humano, un murciélago, en un humano X, pero aquí ya viendo en que, mira, la ciencia está clonando, está haciendo, ¿cómo se llaman estos?
los transgénicos están haciendo estas cosas en plantas y todo, entonces como mira, si todo esto es posible científicamente, ¿por qué no dar un paso adelante y hacer que las tortugas puedan ser adolescentes y ninjas? Ujú. Sí, Sí. interesante. Otro detalle que me encontré que se me olvidó comentar es que en los 90s en Japón se creó un anime de las tortugas ninja, pero Oh, nunca salió de Uy, Japón. Y lo que hacía era que relataba historias muy distintas a las que, digamos, en Occidente se conocen. Entonces eso fue un dato que yo dije, mira, qué vacilón sería tratar de encontrar ese anime. Supuestamente fue un anime muy corto, pero que sí existió. bajo esa misma Entonces, línea, en Japón también, creo que estuvo en Japón y no me acuerdo qué otro país, lanzaron el primer videojuego de las Tortugas Ninja, que nosotros creíamos que en Occidente aquí el primero que conocimos fue el que mencionaba Darcy, que era el de arcade. Pero allá, que nunca salió de Japón, hicieron uno que se llamaba como La Increíble Leyenda de las Tortugas Ninja. Y era, y era para SNES, para la consola SNES, y era de un solo ajá. jugador. Pero uno podía intercambiar entre los diferentes personajes en el transcurso de la partida y todo. Me pareció curioso. Las está cosas que vacilón no Sí, ese. llegamos no, a los ver videojuegos aquí. eran chivísimas, siempre. Y otro dato, comparado con el de, que lo quise decir ahora cuando Darcy dijo de April o Abril, era que ella en el cómic original no era reportera, era una ladrona de bancos. Oh, Ay, ¿en serio? Y no, Oh, no vi por qué, pero ella se llega y bueno, sí, en una escapada las tortugas ninja deciden adoptarla, por decirlo así, y que ya sea parte del clan con ellos. Y ya mira. destituirlo, pero o sea, cosas Sí, no, en la totalmente serie diferentes. sale, ¿verdad? Como reportera, que inclusive la moto de ella es una moto cámara, ¿verdad? La motocámara, sí. Sí, sí, es cierto. que a veces lo salvaba también, porque era como un robot. Mm, Sí, es Siempre han tenido cierto. esas Sí. cosas características, las tortugas ninjas, que meten un poco, es como en un futuro cercano posible, Sí, pero de hoy. Siempre ha sido como, mira, sí, puede ser el mundo así, podría ser. Perfectamente en los 90 pudo haber existido esa motocámara. es que eran como las proyecciones de la época hacia la ciencia, ¿verdad? De Ujú. carros voladores, Robots robots, asesinos. asesinos, sí. Bueno, y a propósito de eso, no sé si tienen otro tema, pero Miguel Ángel, ahora que lo mencionábamos, también, sí, es el protagonista de esta última entrega que salió hace poco, ¿verdad? Que ustedes tienen muchas ganas de hablar de eso. Bonnie. Bueno, yo no tanto porque no la he podido ver. Tengo que empezarla ya. En estos Qué días. barbaridad. Prometo que en estos días ya la leo. Son 5 entregas, entonces está a tiempo. Salió la Ujú. primera y la segunda va a ser, creo, me pareció leer que el 16 de diciembre. Entonces, Un mes. está a tiempo, sí, Sí, tienen tiempo para... sí, Todos tengo tenemos tiempo tiempo. para leer. Sophie tiene un mes para leerlo. Sí, Ya Dar y yo la vimos. Sí, Es que sí, sí, tengo. gente, que está saliendo de Ronin está fuerte. Empieza y uno dice, mira, sí, definitivamente los cómics no eran para un público infantil. ajá, Solo esa introducción de lo que está viviendo, su sentido ya de, uno se llega a pensar si está perdiendo la cordura Miguel Ángel y todo el sufrimiento que arraiga su personalidad ya ha cambiado y tan mayor, ¿verdad? Pues ya no es adolescente, ya él puede estar en un adulto, ya en su sí. etapa antes de un retiro, por todo lo que ha sufrido, no sé, hasta No, los rasgos. tal vez podríamos contar que esta es una entrega futurista, ¿verdad? Me parece que ellos están en el 2030 y que es un trabajo de los editores que no se publicó en los 80s, ¿verdad? Quedó guardado, es un borrador de Oh, no ellos. Oh, sabía. Ah, sí, sí.
Esto ya estaba, lo que le están dando es vida, pero ¿qué se remonta? O sea, es lo que en el 1987 los productores proyectaban que iba a suceder en el 2030, ¿verdad? Entonces por eso se ven carros voladores y demás. eh, y entonces se ven ya mayores las tortugas, ¿verdad? Ya, bueno, también podríamos contar que ya todo el mundo sabe que solo queda una tortuga, ¿verdad? Lo que no sabemos es todo lo demás, porque solo la primera entrega nos dejó más preguntas que, que respuestas, Sí. ¿verdad? Pero sí está muy chido, está muy, muy bien hecho. ¿No? Y algo que me pareció curioso de ese cómic es que también, por debido a la censura que había para los niños, las tortugas ninjas en los cómics mataban y decapitaban gente y había sangre y todo a diestra y siniestra, no había problema en Ajá. los cómics. Pero en la serie animada entonces los cambiaron por robots porque Blender se enojaría. Blender se enojaría con lo que pueden matar a los robots y no hay problema. Pero en este cómic no es un gran spoiler, o sea, de hecho no es spoiler, bueno, medio spoiler, se dan cuenta que hay unos que son mitad humanos y mitad robots, entonces es como, oh, ya cuando uno sabía esto, porque hicimos la investigación antes, ya sabía lo de la censura, entonces fue como, oh, qué chido, entonces aquí están mezclando la parte animada de los robots con la parte del cómic de ellos humanos. De hecho, esa escena es demasiado creepy. Cuando sale, yo me quedé como, oh, chanfle, era un humano, era un cyborg raro. Ajá, así son. Sí, Sí, ¿no? Es, y más que en esa época, se veía, es que es muy vacilón porque uno ve series y historias, películas de los 80s y 90s, viendo el futuro, y bueno, estamos 2020 y seguimos muchos aspectos muy parecidos, ¿verdad? Pero en esa época sí. se veía como que habían carros voladores o patinetas voladores, como en el caso, digamos, de Regreso al Futuro, que bueno, en este caso que había gente mitad humano, mitad robot, hay un montón de cosas que yo digo, qué vacilón, de verdad que se imaginaba uno esas cosas en este tiempo y ya llegamos, digamos, y sí hay mucha innovación, muchas cosas, pero todavía no hemos llegado, ¿verdad? A esos detalles y esos elementos. Es típico el meme. Esperábamos carros voladores. ¿Y qué tenemos? TikTok. Sí. Lo que sí pegaron un poco fue en las escenas donde salían todos con cosas de oxígeno. Ah, sí. Sí. Ahora con pandemia todos tenemos que andar. No, y en la parte es, bueno, metiéndonos un poco también en cómo hacen uso de, a la hora de crear estos personajes, usan de la ciencia y de la ficción. En la parte de robótica y mejoramiento humano, sí se han logrado, por lo menos, implantes biónicos, clonación Sí. bueno, el genoma humano, que es lo que estábamos diciendo anteriormente, posibilidades, que existe la posibilidad, pero están en los debates científicos de si se puede clonar un dinosaurio o no, pues ya se tienen los códigos genéticos relativamente accesibles y cosas así. Entonces, creo que algunas cosas tal vez por moralidad no se han hecho y otras tal vez, sí, por fijo, barreras que ya están más allá del físico. Eso que dijo usted ahora de los dinosaurios y la genética, no, eso va a ser como Jurassic Park. Y que no Pues lo hagan en Costa Rica. Que sí, no en la lo isla hagan del en Coco. Costa Rica, por favor, en En la la isla del del Coco. Coco. Y en el San José Playero, qué terrible. Con cocos. Con cocos, San José con cocos. Es que para la gente que no es de Costa Rica, San José aparece en la película Jurassic Park de Steven Spielberg, en la primera, y lo sacan como una ciudad de la playa. San José está en el centro del país. No hay playa en ningún lugar de San José. Sí. Está a 3 horas de cada una de las playas. Exacto. Es que sí, está dentro y está en una zona montañosa y todo, es totalmente diferente. Sí. Sí. Eso es una broma que quedó para siempre.
para la eternidad. Entonces, Sí. gente que no En aprende Costa otros Rica. países, aprendan geografía antes de hacer una película. Importante. Otro detalle que ahorita me estaba acordando de las tortugas, volviendo a las tortugas, es Ninja que mutantes. el creador de los Muppets participó en las primeras, digamos, como creo que fue en la primera película que hicieron ya, digamos, de actores de las Tortugas Ninja, que fue, creo que fue en los 1990, creo que fue así, digamos, las cabezas que eran animatronics y todo, fue, o sea, parte de la colaboración de de esas marionetas fue del creador de los Muppets, y eso me pareció así como genial, un dato súper interesante, y la película de hecho tuvo mucho éxito en esa época porque ya de por sí venía las tortugas con mucha fama, y esa película también, que fue una película independiente, aparte, digamos, de todas estas montón de empresas cinematográficas, también fue súper exitosa gracias a la popularidad que tenían las tortugas. Y claro, ¿verdad? Yo después de saber que estaba este señor de los Muppets, yo dije, hey, con razón, esto es genial. Esta es la Muy primera, bonito. primera. Sí, la del 1990. Sí, la del 90. Que esa es probablemente la que yo fui a ver también. Y Manu. Fueron una trilogía, si no me equivoco. Sí, Eso es otro seguidas, dato. ¿verdad? Sí, ese es otro dato Seguiditas. curioso. De Porque años. en años no me ¿Qué acuerdo, pasó, más Manu? busquemos. ¿Qué año? Sí, Porque creo eso que sí. como en el 90, después 91 hubo otra. Seguidita. Pues a ver. Aquí Sí, llegaban tarde, entonces, Sí, en quién esa sabe, época. ¿verdad? sí, dice que se hizo con $13 millones y recaudaron 200 millones. Qué buen negocio. Wow. O sea, les fue muy bien. Y Y 13 millones ellos, para esa época era un montón. sí, y supuestamente, bueno, la película la ofrecieron a varios de estas empresas cinematográficas, pero habían tenido muchas pérdidas con películas anteriores de superhéroes, entonces ellos rechazaron. Y fue gracias a otra empresa que acabo de olvidar el nombre, y con Paramount, Ajá. fue que ellos dos se unieron, hicieron esta película y les fue súper bien. Uh-huh. Aquí tengo el dato que decía Darcy, Sí, 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 la verdad es fueron. que yo me acuerdo que sí la había visto, tengo Chorreaditas. que volverla a ver. Yo creo que lo voy a tener que volver a ver. Yo no me acuerdo de la segunda. Bueno, más mínimo. Y es que eran muy entretenidas. Como esa parte del cómic. En la segunda tenían como estos movimientos y todo con música y todas esas cosas. A pesar de que eran mecatrónica, como dijo Sophie, eran bichitos que Sí, tenían que moverse. sí, Pero dice sí era que muy los llamativo trajes para uno eran pequeño. muy pesados para los actores, que había un detalle Ah, que vi por ahí, es que uno de los actores era claustrofóbico. ¡Uy! Y que entonces pobre. duraban un montón en poner y quitar la máscara, más bien muy valiente ¡Ah! por eso, porque decían que tenían que estar ahí cuidando un montón, porque tras de eso, como la cabeza era mecánica y con un montón de controles y cosas y todo, costaba mucho quitar y poner, y que los trajes eran súper pesados por todo, digamos, todo lo que tenían, y que eran marionetas, ¿verdad? Tenían parte de marioneta, entonces sí, es súper interesante algunos datillos así que recuerdo de lo que investigué, y ese me parece muy chiva. Hay otro dato curioso de las películas, es que como comían pizza, hubo ¿cómo se dice? Una guerra campal por tener los derechos de hacer publicidad con las tortugas ninja, porque eran tan famosas y la gente empezó a comprar tanta pizza, más que todos los adolescentes y todo y los niños que estábamos como queriendo Ujú. pizza por las tortugas ninja. Pero al final, bueno, Pizza Hut tuvo los derechos, como nos mencionó Dar y todo, pero el que tuvo los derechos de alimentar a las tortugas ninja oficialmente en esas películas fue Domino's Pizza. No, oiga. Que yo creo que ya está extinta en Costa Rica, por lo menos, no sé en el resto del Sí, aquí mundo, ya no existe. Sí, aquí ya no está. pero Domino's Pizza fue la ganadora oficial de... Y hubo Sí, gente que Pizza para Hut lo que resaltar... sacaba ¿Ah? Pizza Hut lo que sacaba eran muñequitos y vasos.
topper grandes. Sí. Para... Unos vasos como de colección eran. Ajá, eran de colección. Sí, yo me acuerdo de esos. No, pero y hubo gente que lo que hizo fue acudir al derecho, a romper un poco, no pagar los derechos de imagen. Entonces habían pizzerías que eran como, aquí está tu pizza, en vez de tortugas, era como la pizza ninja algo. Entonces ya no mencionaban las tortugas ninja, sino que sacaban unas tortugas cambiadas los colores de los antifaces y con un poco de cambio de diseño, y era, en vez de las tortugas ninja, era la pizza ninja y cosas así. Entonces la gente era como, sí, sí, vamos, pero no estaban infringiendo legalmente ningún derecho de autor, pero era un plagio excesivamente. Típico. Sí. Entonces, Así, sí. otra curiosidad que había visto por ahí, que me acabo de acordar, era que digamos, en el cómic, las tortugas, como eran blanco y negro, todas tenían el mismo color de antifaz. Entonces, que después pasaron, que era como solo, después, no me acuerdo cómo fue, que cuando los hicieron a color, primero eran todos rojos o de un solo color, y al final, para poder diferenciarlas en la serie animada, fue que les pusieron un color distinto a cada uno. Eso también me pareció un dato curioso, porque sí, es cierto, si eran en blanco y negro, ¿cómo se van a diferenciar, verdad? Cada una. Claro, y al principio, hoy no lo mencionamos, estaba pensando por el principio, pero que las tortugas ninja eran bastante uniformes, no eran como con personalidades tan diferentes, pero había... ¡Ay! Se me acaba de olvidar lo que les iba a decir. Bueno, sigamos, después me acuerdo. Eran uniformes, trajes, color, blanco y negro. Que gracias a que ellos sacaron el cómic en blanco y negro, en esa época hubo un auge de los cómics independientes, porque ellos realmente no tenían plata, tuvieron que pedir incluso prestado para hacer el lanzamiento de los 3.000 copias que dijo dar, pero lo sacaron en blanco y negro. Entonces, como el cómic, estamos acostumbrados a que el manga es en blanco y negro y el cómic generalmente es a color, pero tuvo tanto éxito esta serie que ellos decidieron sacar las primeras 5 ediciones, un par de ediciones, no me acuerdo cuántas, en blanco y negro. Eso sí lo mencioné antes. Pero no, Sí. muchas veces me olvido. Creo que como Sí, creo que eran las primeras 5 por ahí y ya después creo que ya cambiaron. Sí, y gracias a eso las editoriales independientes pudieron ahorrar gastos y no tener colores y lanzar otro montón de cómics en blanco y negro. Sí, ayudaron más bien ayudaron a generar más cómics. Y qué bonito el ejemplo, porque cuando uno tiene una idea, no ver las limitaciones que uno tiene y decir, muy bien, si lo puedo lanzar en blanco y negro, lo lanzo en blanco y negro. Sí. Tuvo un éxito, hasta la época de Yo todavía hoy. tengo el juego, mano, por cierto, en estos. ¡Ay, qué chiva! Sí, cierto. ¿Quieren escuchar la introducción? Sí, póngala. Bueno, suena muy lindo, a mí me gusta mucho. Ya voy. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Vamos a ver. Esa era la introducción. Es del 92. En el 92. Qué chiva. Qué chiva. Así ahí va la tortuguita. Genial, sí. Bueno, otro dato. Esto se reproduce ahí en televisión. Debemos hacer ver cómo Siempre todos lo los juego, jugadores. sí. Uy, Genial. súper chiva. Bueno. Un último dato. Ya mencionamos a la tortuga ninja mujer. No. No, sí, cierto, no la hemos mencionado. Mencionamos detrás de cámaras. Detrás de cámaras, pues sí. Por eso es que nomás en el enredo, porque estábamos hablando antes. En 1997, para la cadena de Fox Kids, del ya difunto canal de Fox Kids,
sacaron a Venus, la tortuga ninja mujer. Sin embargo, no tuvo tanta acogida y de hecho solo tuvieron esa serie de Fox Kids, solo pudo sacar 26 capítulos con el crossover, que ese sí ya lo mencionó Sophie, de las tortugas ninjas con los Power Rangers en el espacio. Pero es un dato curioso saber que existió en algún momento, pero no mucho. Y ella era fanática del fútbol. Ajá. Sí. Yo no me acuerdo de esa personaje. Ah, Sí. Lástima de que no siguiera, pero 26 entregas está bien. Sí, claro, es que si lo Sí, ponemos sí. a comparación con las otras que duraron años. Pero... Sí, con todo el mundo de las tortugas sí se queda corto, pero... Sí, y no tuvo ¿Y para qué ningún año fue que popularidad. salió? 90, y ya lo tengo, 97. 1997. Bueno, también habría que recordar que 3 años antes Estados Unidos había organizado un mundial de fútbol, entonces tal vez por ahí a ella la quisieron sí. involucrar con el fútbol. Y en Latinoamérica estaba mucho el pegue de fútbol entre las personas. Siempre, en Latinoamérica siempre, pero digamos, en Estados Unidos, como organizó en el 94, es posible que haya quedado por ahí un poco la fiebre de promover ese deporte. Porque no es el deporte rey, ¿verdad? En Estados Unidos, son otros deportes. Pero como se venía dando. ¿Ah? Sí, pero como se acababa de dar ese, tal vez pudo Exacto. haber influido. Sí, es posible, ¿verdad? Es Porque una dicen, hipótesis. sí, pero no, pero es que tiene sentido, porque dicen que al principio no la querían aceptar, pero los que brindaron la idea ofrecieron mucho dinero para que la metieran. Entonces, chon. Estos los que querían. La mafia del fútbol en las tortugas ninja. Tal vez hasta eso puede ser. Bueno, ¿algún otro aspecto que se nos olvide? De no estar atentos a 16 de diciembre para la segunda entrega. Sí, prometo leerlo en estos días. Para estará leído antes de esa segunda entrega. Es un hecho. Sí, podríamos hablar luego solamente de el último running. Sí, hacer un microcapítulo. Solo cuando ya estén todas las entregas, digamos. Ajá. Sí, porque está demasiado bueno. O sea, lo atrapa uno del Te lo va a mandar a traer, ¿verdad, Manu? Lo más probable, lo mando a traer, pero cuando ya estén todos, para mandármelos a traer unidos, sino como por separado. Sí, no sé, eso es Sí, vale. Ese vale la pena. Sí, fijo. Bueno, entonces nos despedimos. Sí, está bien. Está bien. Bueno, gente, muchas gracias por haber por estar acompañándonos en estas reuniones random. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube Rincón Random, en el nuevo Twitch de Rincón Random, porque es ahora que vamos a hacer las transmisiones en vivo de algunos otros programas que sí hacemos en vivo por medio de Twitch. Y esperamos algún día nosotros hacer uno, ¿verdad, Sofi? Sí, está bien. Sí, está bien. Y por medio de Twitch, Facebook, Rincón Random Web, y pueden dejar también sus contribuciones con nuestro nuevo patreon.com/Rincón Random. Búsquenos en Patreon, tenemos diferentes tiers para las diferentes personas, desde votación de temas que podemos hacer en streamings o en algunos podcasts. Y también tenemos reuniones con las personas una vez al mes con ciertos patrons para que responderles preguntas, para que vean cómo organizamos uno de los podcasts e interactuar un poco. La reunión la hacemos por Discord. Y en el último tier pueden tener incluso su chibi de ustedes mismos personalizados con la temática del mes. Entonces ya saben, síganos y denle like a la página y compartan este video si les gustó. Genial. Sí, no hay excusa, ¿verdad? Para no seguirnos. Sí, Estamos por todos lados. Me alegro.
Bueno, no, muy, muy contento como siempre, ¿verdad? De estar con ustedes en estas reuniones random. Y bueno, ya invitarlos, ¿verdad? A nuestra siguiente entrega, que ahí vamos a estar. Ojalá les haya gustado mucho. La verdad es que hay muchas curiosidades de las tortugas ninja. Si quieren saber o conocer de los videojuegos, también están los gameplay por aquellos. Si se quedaron Ajá. con ganas de, qué raro, ¿cómo serán los juegos? Ahí están. Y ojalá nos sigan en todas nuestras redes y ojalá les haya gustado mucho el programa de hoy. Chao.